Hola a todos. Estamos en la vereda del Lomo otra vez y vamos a continuar el reportaje anterior tomando este camino que hay a la derecha, al norte, y que es el carril de Moscatelares, para continuar contándoos cositas interesantes. Seguimos por el carril de Moscatelares y estamos llegando a un grupo de árboles, pinos, que es donde estaba la llamada Casa del Colombiano. Se documenta ya en un mapa del Instituto Geográfico Nacional de 1954. Este colombiano debía ser Maximiliano Junco Solano, que en 1958 compra las parcelas 156 y 157 del polígono catastral 24 y en 1964 compra la 155. La casa todavía aparece en pie en una foto aérea cenital de 1999, pero en 2001 ya no está, porque se debió demoler entre esos años. Se pueden ver los estragos de la borrasca Filomena en los pinos. Este pino abandonado, que a nadie le importa, pues el pobre tiene ramas dobladas de cuando cayó la famosa nevada. Bien, pues aquí, a la izquierda del camino al oeste, está el paraje de los Moscatelares. Y aquí a la derecha, al este, tenemos el paraje de Menuco. Que no Nenuco, ojo, Nenuco es la colonia. Menuco es un antropónimo y de hecho sabemos quién es Menuco. En 1832 se encontró aquí el cadáver de Santiago Muñiz, alias Menuco, un jornalero pobre de 42 años, en el que en su partida de entierro dice literalmente que se encontró violentamente muerto. No sabemos si el paraje se llamó así porque encontraron por aquí el cadáver o porque este señor tuviera alguna propiedad en este lugar. Aunque dado que era jornalero, me parece más probable la primera opción. Y ahora nos vamos a dirigir a esa plataforma elevada de allí a hablar de Fuente Húmera, cuyo caserío se veía así desde el mismo lugar en el que estamos antes de que fuera demolido. Seguimos con Menuco. A la derecha y a la izquierda el paraje de El Piñonar, topónimo que se documenta ya a finales del siglo XVI y que, como ya os he explicado en alguna ocasión, eran terrenos del concejo que fue vendiendo poco a poco. Hemos bajado por ahí. Esto sigue siendo Menuco, que aunque el tipo este murió en 1832, se documenta a partir del avance catastral de 1907. Y ahí al fondo tenéis la plataforma a la que ya nos hemos referido y que es un basurero escombrero vertedero que aparece, según fotos aéreas, ya en el año 1980 y se va llenando, ocupando un montón de parcelas agrícolas, se va llenando de basuras y escombros durante los años 80 y 90 y finalmente queda abandonado, parece ser, a primeros de los años 2000. En estas fotografías aéreas cenitales vemos la evolución del basurero en los últimos 43 años. Se puede comprobar que se fue llenando, sobre todo en los años 80 y 90, y lleva ya muchos años sin funcionar, habiéndose demolido el caserío en el año 2017. Aquí se aprecia mejor la plataforma de tierra, un vertedero ya sellado.
Pues por aquí es donde viene el barranco del Piñonar y continúa por esta retama y por allí. Aquí se ve mejor la plataforma de tierra que hubiera desaparecido si hubiera tenido éxito el proyecto de plataforma logística Puerta del Atlántico, que de no ser porque al final se desechó con la crisis del año 2008 y sus consecuencias, toda esta zona sería ahora mismo un polígono industrial de carácter logístico. Bien, pues por donde están esas junqueras de ahí es por donde viene el arroyo o barranco del Piñonar, que pasa por esta zona arenosa y continúa por allí. Aquí ya se nota dónde estamos, hay mucho escombro, restos de construcciones y dos trozos de granito, de piedra grande de granito, que tienen una forma bastante peculiar. Este incluso podría tener algo escrito. Quién sabe. No parecen muy antiguos de todas formas. Bien, pues aquí, donde estamos enfocando, estuvo el caserío de Fuente Húmera. Que fue demolido hace no muchos años, en 2017. De hecho, se pueden ver los postes por los que se conducía una línea de suministro eléctrico privada a dicho caserío. Bien, este caserío no aparece en fotos aéreas hasta el año 1961. Y en el padrón de 1960 ya aparecen un matrimonio y 3 familias viviendo en él. Era el típico caserío en el que vivían personas dedicadas a una explotación agrícola, que abarcaba varias parcelas en este paraje. Este cortijo o granja tan contemporáneo toma su nombre del topónimo Húmera, que en realidad lo documentamos en la posguerra, en el catastro topográfico parcelario de 1941-1944. Es decir, no es un topónimo que parezca antiguo. Y lo de Fuente Húmera, pues no tenemos documentada por aquí ninguna fuente, así que quizá era un poco imaginativo el topónimo. Esta es la vista del basurero de Fuente Húmera desde la vista 3D de Google Maps. En los años 50, tras fallecer Constantino Yuch Tomás, algunas de las parcelas más grandes de este paraje pasan a Luis Guijarro Álvarez, y de este a Pedro García Alonso, a quien seguían perteneciendo a comienzos de los años 2000. También había parcelas a nombre de Martín Girbal Dueñas, un terrateniente de esos años y antiguo arrendatario de la finca municipal de El Soto. La propiedad de estas parcelas es confusa y no parece que llegaran a formar una gran finca, a pesar de que el basurero ocupa parte de los terrenos que correspondían al caserío, pero también de otros propietarios. Fijaos los arenales que forman las torrenteras. Ahí tenéis, por cierto, la luna asomando.
Estamos en lo alto de la plataforma, basurero, vertedero o escombrera de Fuente Húmera, aunque en algún lado lo llaman Menuco o Nenuco. Ahí tenéis Móstoles al fondo y se ve el barrio del Soto, el Hospital Rey Juan Carlos, el Móstoles Tecnológico. Por ahí está la urbanización Pinares Llanos, en primer plano Peñaca y la antigua dehesa de Arroyo de Viñas, Parajes de la Solana, La Vega, etc. Y por aquí, cerca, el Piñonar. La antigua línea de suministro de energía eléctrica que está por ahí y va a dar al lugar donde estaba el caserío. Es justo aquí, donde hay mucho más escombro y forma un pequeño hueco. De hecho, cuando se demolió, quizá antes de que se demoliera, el caserío ya estaba como un poco encerrado entre el basurero que describe una especie de arco que abraza, por así decirlo, el emplazamiento del caserío. Os vamos a enseñar algunas fotos que tenemos del mismo poco antes de su demolición. Todavía queda un trozo de suelo de cemento y mucho escombro. No sabemos si de la demolición del caserío o del basurero previo. Y la luna allí. Este lugar tiene algo que me llama la atención. Ruinas del antiguo caserío, el suelo lleno de escombros, muy recientes, azulejos, ladrillo, teja, piedra, objetos de metal. Allí adelante está el topónimo Casejón, que se documenta en la posguerra. Yo creo que Casejón es probablemente una corrupción de casetón, en referencia al casetón de abrigo de guardias civiles que había en la carretera de Extremadura. Bien, allí hacia el fondo, esas naves y montículos de tierra, está el paraje que en realidad también llega por aquí y que es Cama del Lobo, un topónimo de lo más curioso que se documenta ya a finales del siglo XVII. Veis que se forman montones de escombros. Allí más adelante, donde vamos a hacer zoom, está el paraje de las Carrasquillas, o por lo menos lo que ha quedado hoy como las Carrasquillas, ya que en un vídeo anterior os hemos mencionado que las Carrasquillas, como término del concejo de Móstoles, probablemente llegaba desde el arroyo del Soto por el norte hasta el Valle de los Maestros por el sur, lindando al oeste con el Monte de San Martín y al este con terrenos grandes como Cantimporra y Las Monjas, que eran del convento de Santo Domingo el Real de Madrid y del mayorazgo de Rojas y de otros grandes propietarios. Al caserío de Fuente Húmera se accedía por la vereda de la Chiribina, que va por ahí, que es donde estuvimos en un anterior vídeo. Y en lo alto del antiguo basurero hay un camino ancho, bastante bien definido, que imagino es por el que venían los camiones a depositar las basuras y los escombros en los últimos años, antes de que fuera cegado y amortizado. Aunque seguramente todavía hay quien aprovecha para tirar sus cositas por aquí, como podéis ver.
Hemos venido aquí al borde de la plataforma para asomarnos al paraje de Cama del Lobo y las Carrasquillas. La Sierra de Guadarrama al fondo. Fijaos qué larga y qué bonita es. El paraje de Casejón y Menuco están por ahí. Desde aquí se ve la rotonda que hay entre Arroyomolinos y Móstoles. Aunque no se ve, por allí están las obras abandonadas del tren a Navalcarnero. Nos hemos asomado al borde occidental de la plataforma para ver los parajes de Casejón y Menuco. La vereda del Lomo va por allí hasta Parque Coimbra. Como veis, la línea eléctrica se detiene aquí. Y allí se ve muy bien el hueco donde estaba el caserío de Fuentehúmera. Pero es mejor no asomarnos mucho porque nos podemos caer. Esas tierras no parecen muy estables. Son curiosos los cortes que tiene el terreno aquí. Por ejemplo, el que estamos viendo. O este de allí. Sin duda, la zona ha sido muy alterada en las últimas décadas, como consecuencia de los vertidos que se han ido produciendo. Y hemos vuelto a la vereda del Lomo, donde nos despedimos hasta la tercera parte de este reportaje. Que tengáis buen día.